La temporada 95-96 quedará para la historia como una de las que más ha hecho sufrir a la familia rojiblanca. Hasta el último partido, el fantasma de la promoción planeó sobre un equipo titubeante. Así, el cuadro bilbaíno deambuló por la zona incómoda de la tabla, algo inusual para un club de la solera del Athletic. Para arrinconar una trayectoria inesperada, Ibaigane ha apostado por renovar las esperanzas con un entrenador de prestigio, el hispano-francés Luis Fernández. Luis Fernández es uno de los técnicos de moda. No en vano condujo al Paris Saint-Germain a conquistar la Recopa de Europa. Internacional en 60 ocasiones con la selección francesa en su etapa de futbolista, se alineó en una histórica línea media junto a Platini, Giresse y Cana. Pero yo cuando era un chaval que mirando el fútbol español, el Athletic de Bilbao era para mí un club con su idea y con su filosofía. El nuevo entrenador espera postergar la pasada liga, cuyo preámbulo tuvo el fichaje de Joseba Echeverría como argumento más reseñable. El juvenil, procedente de la Real Sociedad, abordó con buen pie su singladura rojiblanca en el torneo a Segarce al hacer un gol a su ex equipo nada más saltar al campo, tras sustituir a un lesionado Julen Guerrero. La otra novedad importante radicaba en el banquillo, ocupado por el serbio Dragoslav Stepanovic, después de barajarse otros nombres europeos. La pretemporada avanzaba con incógnitas sobre el rendimiento del Athletic, que en el homenaje al socio previo a la liga, perdió por 0-2 con el PSV Eindhoven. La primera liga de 22 equipos tras el conflicto de Sevilla y Celta presentaba la innovación de los 3 puntos por victoria, y el Athletic conoció pronto el placer de sumar tal cantidad de una atacada. Fue en la jornada inaugural ante el Racing de Santander. Ziganda abrió la cuenta anotadora de la temporada con este gol tras jugada del ovacionado Echeverría. Poco después, la nueva estrella rojiblanca justificaba su fichaje con una acción plena de clase. Era el gol 3500 del Athletic en Liga. Cuco Ziganda hizo el tercero y Julen Guerrero, que estrenaba capitanía, cerró la cuenta con este remate de cabeza. La alianza Guerrero-Echeverría ilusionaba a la afición rojiblanca. Una semana después, el Athletic rindió visita al Real Madrid. Cuando el cotizado Raúl marcó el primer tanto de los blancos, pocos auguraban un resultado positivo para los de Stepanovic. Pero Echeverría volvió a hacer gala de sus ansias de triunfar. El del Goibar se adelantó a Mitchell e igualó la contienda celebrando el tanto con su particular estilo. El Athletic, muy afortunado ese día tras recibir varios postes, hizo valer su suerte. Un contragolpe iniciado por Guerrero y seguido por Estíbariz fue culminado con un precioso cabezazo de Ziganda. 9 años después, el Athletic vencía en el Bernabéu y pintaba de optimismo la liga más prolongada. Aunque el juego carecía de brillo, el Atlético mandaba la clasificación. Sin embargo, la visita de un Atlético de Madrid que ya avisaba de lo que ocurriría al final del torneo devolvió a los rojiblancos a la realidad.
una de las típicas jugadas de estrategia de los colchoneros y este gol de oportunismo del búlgaro Pénez sirvieron para que los leones encajaran su primera derrota en una lluviosa jornada en la que cayó lesionado Echeverría. Puede influir un poco de todo, ¿no? Que haya sido mi primera temporada en Primera División y bueno, no es que me haya sido dificultoso acoplarme, ¿no? Sino que bueno, que las lesiones también forman parte del fútbol y la verdad es que cuando te toca pues tienes que asumirlo lo mejor posible y bueno, como tú bien has dicho, pues comencé bien, tanto el partido del Racing como en el Bernabéu. Por entonces, la junta directiva que preside José María Arrate ya se había enfrascado en el estudio de la construcción de un nuevo campo. Así comenzó una campaña de captación de nuevos socios. 8.000 rojiblancos respondieron a esta llamada, demostrando la capacidad de convocatoria del Athletic. Apúntate, socio. Dos prestigiosos arquitectos, Norman Foster y Santiago Calatrava, elaboraron sendas maquetas del posible estadio, con Abando y Barra como ubicación ideal del mismo. Lo que sí se construyó fue la nueva tribuna de Lezama, que observó asimismo las necesarias mejoras en el acceso a sus instalaciones. Una de las novedades más singulares de la campaña fue el nombramiento de Sabino Padilla en sustitución de Ángel Gorostidi como jefe de los servicios médicos del club. El nuevo doctor rojiblanco es conocido por planificar la preparación de Miguel Indurain y Martín Fiz. Mientras en la Liga, el Athletic recibía un correctivo en el Nou Camp ante el Barça de Iván de la Peña. El gol de Carlos García sirvió para poco en un enfrentamiento en el que reapareció Echeverría. Tampoco tuvo suerte el Athletic en Valencia, donde padeció los rigores de excelentes jugadores como Mijatovic, impresionante en esta falta directa, y Viola, cuya actuación en el encuentro de vuelta sería fatal para Stepanovic. Julen Guerrero, recuperado tras lesionarse ante el Betis, marcaba goles en las salidas que sin embargo no se traducían en puntos. El logrado en Valencia, el materializado en Compostela ante el cuadro revelación de la pasada liga y este espectacular trayazo ante el Salamanca sí contribuyeron para auparle una vez más hasta el liderato compartido con Ciganda en la cuenta anotadora de los rojiblancos. Ante el Celta, el corricalari Alfredo Uría hizo el saque de honor en el primer partido en que Stepanovic contaba con el veterano Andrinúa. El defensa respondió con este gol que allanaba un claro triunfo. Carlos García, en vena realizadora, mantuvo su racha con este estupendo tanto que cerró la goleada. Más tarde sería el potente Super Depor el que se iría de vacío de la Catedral. A este llamativo partido, los aficionados bilbaínos pudieron acudir en el recién inaugurado metro. Cuando muchos pensaban que el empate era ya inamovible ante el Depor de Tosak y Bebeto, un postrero gol de Tabuenca dio los 3 puntos al que más los buscó. El alborozo era más que fundado. El Valladolid tampoco rascó nada positivo de Bilbao al caer por la mínima después de que Joseba Echeverría encarrilara la victoria haciendo gala de su verticalidad. Andrinúa hizo el decisivo tanto que dejaba al Athletic entre los 8 primeros pasado un tercio de la extensa liga. En la competición más larga de la historia, la Reinzar fue el rojiblanco que más minutos estuvo sobre el césped. Óscar Vales, Valencia, Larrazábal, Guerrero y Caranca le siguieron en esta estadística. El Athletic finalizaría el año ubicado en la mitad de la tabla tras rendir visita al Tenerife de Jupp Heynckes sin que los goles de Larrazábal y Vales se convirtieran en puntos. Pero este de lateral del Loyu al menos valió para que el Mérida en su primera aparición en San Mamés no se llevara la victoria. El año olímpico comenzó con la visita del Zaragoza, un partido que significó el debut oficial de Sabino Padilla como médico del Athletic. El juego del equipo dejaba que desear hasta que el durangués Carlos García sorprendió con un extraordinario disparo para restablecer la sonrisa al desconcertante técnico rojiblanco. Fue un gol recordado, ya que el Athletic no marcaría en San Mamés hasta 681 minutos después, el equivalente a más de 7 partidos.
Como siempre, jugadores formados en Lezama daban el salto a Athletic. Felipe Guréndez, centrocampista del filial, lo hizo ante el Zaragoza, pero antes ya habían debutado con el primer equipo otros jóvenes valores. Chuchi debutó en la 9ª jornada ante el Español. Este defensor bilbaíno disputó 10 encuentros de liga con la primera plantilla e incluso logró un tanto en la Copa. Gorka Vidaurrázaga se bautizó una jornada después que Chuchi en el desplazamiento a Luis Casanova. El delantero baracaldés disfrutó menos tiempo del orgullo de jugar en primera que su compañero de línea en el filial, John Pérez Bolo. Bolo llegó a participar en una veintena de encuentros e hizo 3 goles hasta consolidarse como integrante de la primera plantilla. El portero Aizkorreta también enseñó sus aptitudes. Recibió una oportunidad primero ante el Valladolid y más tarde tras la expulsión de Valencia frente al Oviedo. Stepanovic le concedió el puesto de titular y sembró el debate sobre el inquilino de la portería del Athletic. Además, Aizkorreta acudió seleccionado a las Olimpiadas de Atlanta junto a Aitor Karanka y el repescado Sergio Corino. La selección la conducían 2 exjugadores y técnicos rojiblancos. La Eurocopa de Inglaterra también ofreció presencia rojiblanca, encarnada en las figuras de Julen Guerrero y el preparador físico Manuel Delgado Meco. Julen fue alineado por Javier Clemente ante Bulgaria y Francia, añadiendo otro campeonato de élite a su palmarés. Parecía que iba francamente bien. Luego pasaron una etapa en la que, pues bueno, pues ganábamos, perdíamos, pero bueno, nos manteníamos en una zona a mitad de tabla, cómoda y sin pasar ningún apuro. Pero quizá pues llegó unos momentos en los que pues se perdieron un par de partidos, la gente se puso muy nerviosa y yo creo que demasiado pronto quizás se crisparon los nervios, ¿no? Porque estar en una zona tranquila, pues yo creo que se hablaba más de aspectos negativos que positivos y quizá ese ambiente pues merodeó y bueno, pues quizá influyó para que el equipo bajara hasta una posición pues muy incómoda y en la que pues tuvimos que luchar bastante para salvar la situación al final, ¿no? Al Athletic le empezaba a costar marcar goles en San Mamés, como se vio en el derbi ante la Real Sociedad. En este partido, en el que la tensión se palpa en la grada y en el césped, Guerrero disfrutó de algunas ocasiones para doblegar a los guipuzcoanos, pero el marcador no se movió. Juanjo Valencia también contribuyó a que la Real no se impusiera al detener este intento del ruso Karpin. El Athletic también empató en Vallecas, terreno en el que alineó un equipo muy joven que desperdicié un claro 0-2. Idéntico signo de empate se registró con el Racing. En Santander se comprobó la fidelidad de la afición siempre al lado del equipo. Estas igualadas fueron el preludio de una noche a olvidar. Un desorientado Stepanovic guió al Athletic a la dolorosa derrota ante el Real Madrid por 0-5. El Athletic soportaba el momento más duro de la temporada e iniciaba un peligroso declive hacia la promoción. Sin embargo, los mandatarios rojiblancos reclamaron paciencia y Arrate confirmó a Stepanovic en su puesto. Una semana después, el Athletic cayó en el terreno del líder, Atlético de Madrid, posteriormente campeón de Liga. El cuadro rojiblanco vistió por primera vez en esta confrontación la nueva indumentaria blanquiazul, que ya utilizara en sus primeros años de existencia. Superados por el Oviedo en casa, los leones tomaron aire con un reconfortante triunfo en Gijón gracias a este afortunado gol de Bolo. El sufrimiento daba paso al alivio por la victoria. La derrota en Bilbao ante el Betis y un empate en el Sánchez-Pizjuán precedieron a uno de los mejores partidos vistos en San Mamés a lo largo de la temporada. El Barça de Johan Cruyff sudó para evitar la derrota tras el esfuerzo que derrochó una plantilla con ganas de agradar. Pero la llegada del Valencia iba a desatar un desenlace esperado. El Athletic se hallaba en una fase en la que le costaba sumar puntos. Curiosamente, ante los Ches, mereció algún gol e incluso marcó en un par de acciones legales, pero invalidadas por el colegiado.
Turbado por su futuro ante la inquietante marcha del equipo, Stepanovic lamentaba el desarrollo del envite, más aún cuando el carioca Viola acertó en este lance a batir a Izcorreta. La samba del brasileño contrastaba con la desesperación de San Mamés. Consciente de la situación, Arrate se reunió con sus directivos y comunicó el cese del serbio. Pero hemos tomado la determinación de cesar a nuestro entrenador, a pesar de que el Athletic ha hecho un buen partido. Así, Dragoslav Stepanovic concluía su periplo en el Athletic en la 31ª jornada. Su simpatía fue ineficaz ante la débil andadura deportiva. Amorortu, como un año antes, tras la dimisión de Irureta, tomó el relevo en el banquillo. Los jugadores estaban confusos, estaban intranquilos, estaban con muchas dudas y realmente la situación del equipo, pues yo debo reconocer que era ciertamente difícil porque en primer lugar no se esperaba y en segundo lugar, pues a pesar de los esfuerzos que estaban haciendo ellos, pues los resultados no acompañaban, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que difícil. Yo creo que son los momentos más difíciles que ha habido en la historia del Athletic. José María Amorortu disponía de 11 jornadas para enderezar la situación. Su primer partido al frente del equipo se produjo en Vigo, pero el Athletic dejó para otro momento la reacción al concluir con un 3-1 adverso. 7 días después, el Compostela volvió a dejar al Athletic con un marcador a 0. Ante el Dépor en Riazor, el encuentro terminó con similar resultado. La preocupación de Amorortu en esta imagen evidencia lo mucho que estaba en juego hasta el final de temporada. Lo cierto es que el Athletic disfrutó de oportunidades para haber amarrado los 3 puntos. El choque ante el Salamanca era propicio para volver a cantar un gol en la Catedral. Y así fue. Después de bastante tiempo, Carlos García atinó en una jugada en la que no faltó incertidumbre. La Sociedad Valverde Ciganda se encargó de obtener por fin una victoria holgada. Precisamente tras el Alavés, el Salamanca había sido uno de los oponentes del Athletic en el trayecto copero de la campaña 95-96. El primer rival fue el club vitoriano, al que los leones derrotaron en los 2 partidos. El Alavés ya se había enfrentado en pretemporada al Athletic en un merecido homenaje de despedida a Luis de la Fuente, efectuado en su localidad natal de Haro. En segunda ronda, el Athletic se deshizo sin agobios del Salamanca, para medirse después al difícil Zaragoza. Los rojiblancos cayeron en la ida por 2-3 en la Catedral, a pesar de este increíble gol de Julen Guerrero. Aunque el Athletic venció en la vuelta con un tanto de Echeverría, los maños pasaron a la siguiente eliminatoria por el valor doble de los goles en campo contrario. El último mes de liga iba a resultar emocionante. Una vez más, los hinchas rojiblancos quisieron hacer sentir su aliento para estimular a los jugadores en el desplazamiento a Valladolid, donde el Athletic arañó un punto con este bonito gol de la perla portugaluja. Consciente de la importancia de cada choque, el Athletic no se arrugó ante el Tenerife de Jupp Heynckes. Como ocurriera ante el Salamanca, Valverde y Ciganda acapararon el protagonismo y fueron los autores de los goles que permitieron salir contentos a todos los presentes. Al final, Amorortu recordó su trabajo de años atrás con Jupp Heynckes y le expresó con satisfacción estas palabras. Mérida, Albacete y Zaragoza, con los que solo se sumó un punto de los 9 posibles, antecedieron a los 2 últimos partidos en los que el Athletic se afanó por aislarse de la promoción. Los aficionados rojiblancos acudieron optimistas de las más insólitas maneras a otro apasionante derbi que Amorortu decidió preparar con entrenamientos a puerta cerrada en San Mamés para conservar la concentración de sus hombres. La tensión era normal en una plantilla que necesitaba puntuar en Anoeta, un feudo donde no le iban a regalar nada. El comienzo del choque fue desgraciado al adelantarse la Real por 2 veces.
pero el Athletic recuperó su coraje y acortó distancias por medio de Guerrero. Ander Garitano estableció la igualada al transformar una pena máxima, evitando así una triste derrota. Hasta la última jornada no se decidió nada y el Athletic precisaba ganar en San Mamés al Rayo Vallecano, inmerso en la misma batalla que los de Amorortu. Todos los corazones rojiblancos se unieron mientras los jugadores se daban ánimos. Ziganda abrió el marcador para disminuir el sufrimiento. El propio Cuco adelantó de nuevo al Athletic tras el empate madrileño y muchos no podían ocultar su estado de ánimo. Por tercera vez Echeverría ofreció una asistencia al delantero navarro y la tranquilidad hizo su aparición de una vez por todas. Las expresiones y gestos de alivio se sucedían tras una temporada para olvidar. El público, aunque animó durante todo el partido, valoró al final de este modo el juego desarrollado a lo largo de la temporada. Era un partido histórico, por desgracia, para el Atleti, ¿no? Porque nunca había estado en esa situación. Y los nervios con lo que vivimos pues fue algo pues inusual, ¿no? La verdad que no se lo deseo a nadie porque la verdad que la tensión que acumulamos esos días era tremenda. El Athletic firmó una temporada 95-96 mediocre, ocupando el 13º lugar a bastante distancia de los equipos punteros. Tras un comienzo halagüeño, el posterior declive ensombreció la trayectoria hasta llegar a flirtear con la promoción. Superada con angustia la primera competición de 22 equipos, Luis Fernández representa la apuesta para devolver la ilusión perdida. El primer entrenador hispano-francés que recala en el Athletic accedió a conocer Lezama, San Mamés y la propia entidad a instancias de la directiva para apenas unos días después aceptar con agrado el reto de entrenar al Athletic. Pierre Alonso, el descubridor de Fernández, hará las funciones de segundo entrenador. Soy una persona que pienso mucho en la historia del fútbol, en que sea la historia del fútbol francés. Soy el primer entrenador francés a haber ganado la primera Copa de Europa. Para el fútbol francés eso se quedará siempre. ¿Quién es el primer entrenador? Pues si puedo ser yo el primer entrenador en el Athletic para el centenario, porque el centenario para aquí, la afición, para la gente, es algo que lo va a pensar mucho. Y si puedo ser esa persona que le puedo yo traer algo, le puedo ganar algo a la afición y le puedo ganar algo al Athletic, que sea una liga o que sea una UEFA, que sea la Copa del Rey, eso lo voy a pensar mucho. Si el banquillo rojiblanco presenta una novedad atractiva, el Athletic no ha querido quedarse atrás en la adquisición de jugadores. Otro internacional francés, el lateral izquierdo de Iparralde, Vicente Lizarazu, se ha convertido en el primer fichaje sonado. Jugador ya tentado en otras ocasiones, recaló en la entidad rojiblanca por 312 millones en plena Eurocopa de Inglaterra, donde participó con el combinado galo. Procedente del Girondins de Burdeos, Lizarazu destaca por su excelente condición física e internadas por la banda. Al igual que Fernández, el año pasado alcanzó una final europea. En su caso fue la Copa de la UEFA ante el Bayern Múnich. El primer vasco francés en pertenecer a la plantilla del Athletic vistió la camisola de Euskadi frente a Bolivia. Presentado oficialmente en San Mamés en julio, es uno de los alicientes para el aficionado rojiblanco. Quiero descubrir un poco la tradición del Athletic. Es un club que tiene una grande tradición, que tiene una grande historia y quiero conocer También me hablo de la afición de San Mamés cuando se pasa una temporada muy bien, hay mucha gente y hay un ambiente en el estadio muy bonito. Después, el Athletic negoció con el español el traspaso de Ismael Urzaiz. El delantero de Tudela ha ingresado en el plantel bilbaíno como el segundo jugador más caro contratado por el club tras Joseba Echeverría.
Este navarro, formado en las filas del Real Madrid, ha militado en el Rayo Vallecano, Albacete, Celta, Salamanca y Español, con el que marcó 12 goles la última temporada. Lo que quiero es, pues, poco a poco ir acoplándome a todo lo que es una nueva etapa para mí y, por supuesto, que tratar de que cuando termine el árbitro, cada partido, pues, pueda decir que el Atleti ha ido a ganar o ha ganado ese partido. Además, el Athletic ha aumentado el grupo con jugadores del filial como Mikel Cortina, cedido hasta diciembre a Eibar, y Manol Echeverría también expondrá sus cualidades. Las cualidades personales, ¿no? Pero bueno, lo que suelen decir es que soy, pues, la envergadura física, que es fuerte, ¿no? Y que vaya bien por arriba, y luego que tenga buen toque de balón, ¿no? Eso es más o menos las cualidades como me definen. Corino, tras foguearse en el Mérida, luchará por un puesto. Valoraría, pues, mi juego aéreo y bueno, también me considero un marcador, no sé, pegajoso y duro, ¿no? Que eso yo creo que en un defensa es importante. Otras caras nuevas son las de Iturría, vasco-francés que entrena en el filial, y el riojano José Mari, fichado del Betis días antes del comienzo liguero. Sin embargo, las altas conllevan sus correspondientes bajas. La ausencia más sorprendente será la de uno de los jugadores representativos de los últimos 7 años, Ander Garitano. El de Riotarra tomó rumbo a Zaragoza para abandonar su equipo de toda la vida. Imprescindible hasta la llegada de Luis Fernández, Garitano combinó elogios y censuras en su larga estancia en el Athletic. También el puesto de portero ha sufrido una mengua importante. Quique Burgos ha fichado por el Mallorca y Jorge Aizcorreta completará su experiencia en las filas del Logroñés. Tras 6 años de buen rendimiento, Ernesto Valverde ha seguido el mismo camino que Quique al recalar en el Mallorca. El chingurri siempre respondió en los momentos que estuvo sobre el césped. Galdames, que retorna al Compostela, y Chuchi Vidaurrázaga, cedidos al Lleida, consuman el cupo de bajas. Con la nueva configuración de la plantilla, el Athletic tendrá que luchar más que nunca ante las consecuencias de la ley Bosman. A un paso del centenario, el Athletic pretende volver a adquirir la suficiente confianza para reintegrarse en el lugar que merece. Bueno, nosotros somos conscientes de que hicimos una mala campaña, pero también somos conscientes de que tenemos que tener capacidad para pasar página, ¿no? Y el pasar página quiere decir que tenemos que afrontar la temporada 96-97 con toda la ilusión del mundo y con una renovada energía. La temporada 96-97 será quizás la más fascinante y atractiva de cuantas se hayan disputado por la avalancha de figuras del fútbol que participarán en una liga en la que el Athletic mantiene su personalidad. Un hecho que acrecienta el mérito rojiblanco de codearse entre los grandes, fiel a su admirable filosofía e historia. Toda la familia rojiblanca formará un frente común para recuperar la ilusión del primer club que celebrará su centenario. Será entonces cuando el Athletic vuelva a recibir merecidos elogios por su incomparable leyenda.